En esta lección veremos cómo aplicar CSS a un documento HTML. Pero primero vamos a ingresar a la carpeta Curso Frontend que creamos en una lección anterior y dentro de la misma vamos a crear una nueva carpeta. La nombramos como CSS3. Y aquí guardaremos todas las lecciones que veremos en este módulo. Lo siguiente que haremos será abrir el navegador Firefox Developer Edition. Y vamos a fijarlo como nuestro navegador predeterminado, debido a que este navegador integra una serie de componentes y funcionalidades que son de gran ayuda para trabajar con CSS. Así que pulsamos sobre este icono y luego sobre Opciones. Y aquí pulsamos sobre este botón que dice Make Default o Establecer como predeterminado. Y de esta forma hemos fijado este navegador como nuestro navegador por defecto. Lo siguiente que haremos será abrir un editor de códigos. En este caso voy a utilizar el editor Visual Studio Code, no por una razón en particular, sino simplemente para variar un poco. Si en tu caso ya te acostumbraste a utilizar el editor Sublime Text, puedes continuar empleándolo sin ningún problema, pues ambos editores integran las mismas funcionalidades. En todo caso, vamos a crear un nuevo documento. Para esto pulsamos sobre la pestaña File de la barra de menú y luego sobre la opción que dice New File. De inmediato vamos a asignar un nombre a este documento. Presionamos las teclas de Control y S. Asegúrate de guardar este documento dentro de la carpeta CSS3 que acabamos de crear. Vamos a nombrar nuestro documento como aplicar-css.html. Presionamos el botón guardar y vamos a proceder a crear una estructura HTML5. Escribimos HTML, signo de 2 puntos y el número 5. Y luego pulsamos la tecla de Tab. Modificamos el valor del atributo lang, lo cambiamos por ES y escribimos un nuevo texto en el elemento title. Por ejemplo, cómo aplicar CSS en un documento HTML. Lo siguiente que haremos será crear contenido de ejemplo, pero antes voy a aumentar el tamaño de esta pantalla para que tengamos una mejor visual. Ahora sí, vamos a crear contenido de ejemplo dentro del elemento body. Vamos a añadir un elemento H1 y te voy a mostrar una forma mucho más rápida de agregar elementos HTML en un documento y consiste en simplemente escribir el nombre o la letra que identifica el elemento y luego pulsar sobre la tecla de tabulación o Tab. Por ejemplo, vamos a escribir H1 y luego pulsamos la tecla de Tab. Y como ves, esto es una forma mucho más rápida de escribir código HTML y aplica para todos los elementos que estudiamos en el módulo anterior. Incluso si estás utilizando el editor Sublime Text, puedes hacer exactamente lo mismo, escribir el nombre o la letra del elemento y luego pulsar la tecla de tabulación o Tab. Vamos a escribir un texto para este encabezado. Por ejemplo, esto es un encabezado H1. Pulsamos la tecla de Enter y vamos a añadir un elemento P. Así que simplemente escribimos la letra P y pulsamos la tecla de tabulación o Tab. Vamos a añadir un texto lorem ipsum. Como ves, el texto se muestra en una sola línea. Para corregir esto, simplemente vamos a pulsar 2 veces sobre este elemento P y luego pulsamos las teclas de Alternate y Q. Ahora sí, el texto se muestra en varias líneas. Vamos a pulsar la tecla de Enter y vamos a añadir un elemento H2. Como texto escribimos esto es un encabezado H2. Vamos a añadir un elemento P y un texto lorem ipsum. Vamos a añadir un elemento H3 y como texto escribimos esto es un encabezado H3. Debajo añadimos un elemento P con un texto lorem ipsum. Ahora sí, ya tenemos contenido de ejemplo y podemos empezar a aplicar código CSS. Básicamente existen 3 métodos para incluir o aplicar CSS a una página HTML. El primero se denomina CSS en línea y consiste en incluir código CSS en un elemento HTML en específico. De esta forma, solo afectamos un elemento en concreto dentro de todo el documento. Para aplicar estilos mediante este método, debemos hacer uso del atributo Style, que ya conocimos en el módulo anterior. Por ejemplo,
hagamos que este encabezado H1 se muestre en color rojo. Así que dentro de la etiqueta de apertura de este elemento H1, dejamos el espacio y añadimos el atributo Style. Se escribe Style y como valor añadimos la propiedad CSS que deseamos aplicar. Por ejemplo, vamos a añadir la propiedad Color, escribimos el signo de 2 puntos y luego declaramos un valor. Por ejemplo, Red, que es el color rojo en inglés. Vamos a guardar los cambios realizados presionando las teclas de Control y S y vamos a visualizar este documento en el navegador. Pulsamos el botón derecho del ratón y luego sobre la opción que dice Open in Browser o Abrir en el navegador. Y como ves, el encabezado H1 se muestra en un color rojo. Sin embargo, este método de CSS en línea no es muy recomendado debido a que la idea de CSS es la de separar el contenido de la presentación. Y como ves, al emplear este método estamos perdiendo esa ventaja de CSS. Así que solamente utilizaremos este método cuando queremos aplicar estilos a un elemento HTML en específico. El segundo método que vamos a ver se denomina CSS interno y al igual que el método anterior consiste en incluir CSS dentro de un mismo documento HTML, solo que en lugar de afectar un elemento en concreto podemos aplicar estilos a todos los elementos del documento. Para emplear este método debemos utilizar el elemento Style y colocarlo dentro de la cabecera de nuestro documento, es decir, dentro del elemento Head. Así que debajo de este elemento Title vamos a pulsar la tecla de Enter y vamos a añadir el elemento Style. Se escribe primero la etiqueta de apertura, Style, y luego la etiqueta de cierre. Entre ambas etiquetas debemos añadir el código CSS que se aplicará a él o los elementos que deseamos afectar. Así que pulsamos la tecla de Enter y lo que haremos será añadir un fondo de color azul a este elemento H2. Así que escribimos el selector H2, dejamos un espacio y añadimos un par de corchetes. Y dentro de estos escribimos la propiedad CSS que deseamos aplicar. Por ejemplo, vamos a escribir Background Color, que es la propiedad CSS que sirve para aplicar un color de fondo. La estudiaremos en detalle más adelante. Vamos a añadir el signo de 2 puntos y vamos a declarar un valor. En este caso vamos a escribir Blue, que es el color azul en inglés. Vamos a añadir un punto y coma y vamos a pulsar la tecla de Enter. Y agregamos otra propiedad, la propiedad Color, para que el texto se muestre en color blanco. Así que escribimos Color, 2 puntos y luego dejamos un espacio y escribimos White o blanco en inglés. Vamos a guardar los cambios realizados y vamos a regresar al navegador. Refrescamos la página y como ves, el encabezado se muestra con un color de fondo azul y texto de color blanco. El principal inconveniente con este método de CSS interno es que al igual que el método anterior, se pierde la ventaja de separar los estilos y el contenido, debido a que tenemos todo en un mismo documento. Otra desventaja es que si por ejemplo tenemos varias páginas, por ejemplo si tenemos una página de inicio y otra de acerca de, otra de servicios, otra de contacto, etc., y queremos cambiar el color de fondo de la cabecera de nuestro sitio, es necesario modificar todas las páginas que incluyen el estilo que se va a cambiar. Por tanto, este método lo utilizaremos cuando queremos hacer pruebas de estilos en nuestras páginas, pero nunca para páginas que vamos a publicar de forma definitiva o páginas de producción. De hecho, este método de CSS interno es el que utilizaremos para aplicar estilos a todos los ejemplos y ejercicios que desarrollaremos a lo largo de este módulo. Sin embargo, para los proyectos finales o proyectos de producción, emplearemos el tercer método que se denomina método de hojas de estilos externas y consiste en escribir en un archivo de texto todas las reglas que afectarán a nuestro sitio web y luego en el documento HTML crear un enlace que haga referencia a dicho archivo de texto. Te voy a mostrar cómo funciona, pero primero vamos a regresar a la carpeta Curso Frontend y vamos a ingresar a la carpeta CSS3. Dentro de esta vamos a crear otra que llamaremos CSS y en la misma guardaremos todos los estilos CSS que aplicaremos a los ejercicios que desarrollaremos en este módulo. De hecho, en la práctica, todas las hojas de estilo se guardan dentro de una carpeta denominada CSS.
Vamos a regresar al editor de códigos y vamos a crear un nuevo archivo. Vamos a guardarlo dentro de esta carpeta CSS que acabamos de crear y lo vamos a nombrar como mis-estilos.css. Algo importante es que todos los documentos CSS deben llevar esta extensión para que el navegador pueda leer y aplicar los estilos. Pulsamos sobre el botón guardar y vamos a crear algunos estilos. Lo que haremos será aplicar un color verde a este encabezado H3 y aumentar el tamaño de todos los elementos P. Así que vamos a regresar a nuestro archivo CSS y vamos a escribir las siguientes reglas. Primero añadimos el selector H3, escribimos la propiedad color, signo de 2 puntos, dejamos un espacio y escribimos el valor green, que es el color verde en inglés. Vamos a escribir otra regla que afecte a todos los párrafos. Así que escribimos P, escribimos la propiedad font-size, que sirve para modificar el tamaño de un texto y que conoceremos en detalle más adelante. Agregamos el signo de 2 puntos, dejamos un espacio y escribimos 25 píxeles. Vamos a guardar los cambios y regresar al navegador. Refrescamos la página y como puedes notar no se produce ningún cambio porque todavía nos falta enlazar nuestro archivo HTML con la hoja de estilos CSS. Así que vamos a regresar al editor de códigos y luego al archivo HTML. Y debajo de este elemento title vamos a añadir el elemento link. Se escribe link, vamos a pulsar la tecla de tabulación y primero te voy a explicar cuál es la función de estos atributos. Por ejemplo, este atributo rel con el valor stylesheet indica al navegador que el recurso enlazado es un archivo CSS. Mientras que este atributo href, que de hecho ya lo conocimos cuando trabajábamos con los elementos A, sirve para definir la URL del archivo CSS que contiene los estilos. Por ejemplo, vamos a escribir la URL o ruta en donde tenemos guardado nuestro archivo. Así que escribimos CSS, que es el nombre de la carpeta que acabamos de crear, barra inclinada y luego el nombre del archivo CSS. En este caso, mis-estilos.css. Ahora sí, vamos a guardar los cambios y regresar al navegador. Refrescamos la página y como puedes ver, ahora este encabezado H3 se muestra con un color verde, mientras que todos los párrafos del documento se muestran en un tamaño de fuente mucho más grande. Este método de hojas de estilos externas es el más recomendado para utilizar en nuestros proyectos de producción o proyectos finales, debido a que tenemos separados los estilos y el contenido, y también porque simplifica el mantenimiento de un sitio web. Por ejemplo, si queremos modificar los estilos generales que afectan a varias páginas HTML, tan solo debemos aplicar los cambios correspondientes en el archivo CSS que contiene dichos estilos. La otra ventaja es que podemos tener múltiples hojas de estilos CSS enlazadas a nuestro documento HTML. Por ejemplo, podemos tener un archivo CSS con los estilos generales y otro con los estilos que se aplicarán en caso de que un usuario imprima nuestro sitio web. O también podemos tener otro archivo con los estilos que se aplicarán cuando nuestro sitio web se visualice desde un dispositivo móvil, y todos esos archivos los podemos tener enlazados con nuestro documento HTML simplemente añadiendo diferentes elementos link. Pero todo esto lo veremos a medida que avancemos en este módulo.